Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 297. Hoy vamos a hablar un poquito de Proxmox. Los que vayáis siguiendo mi vida por otros derroteros, como el canal de YouTube de Tecnocrática y tal, veréis que últimamente he estado muy pesado con ese tema, ¿vale? Pero bueno, aquí la verdad es que no le he dedicado nunca así tiempo y hoy le quiero dedicar un capitulito, aunque he de decir que tampoco me lo he preparado mucho, todo hay que decirlo, para contaros las opciones que tenemos ahora que Broadcom pues ha modificado la política de licenciamiento de VMware y para muchas empresas es imposible poder justificar estos costes. Una vez oí, no sé a quién se lo oí, pero me pareció una definición buenísima, decir que España era un país de pymes poligoneras. Y oye, tiene mucha razón, ¿eh? España es un país en el que hay mucha empresa pequeñita, muchas en polígonos, eso es cierto, y son empresas con unas facturaciones que tampoco son desbordantes. Son empresas que dan pues servicio a lo que tienen alrededor y claro, sus niveles de presupuesto para IT pues no son los que puede ser un gran banco o una gran corporación. España tiene esas características. Y bueno, yo me debo a la gente que está normalmente en España, aunque sé que se me escucha también por Latinoamérica y tal, pero principalmente por España. Y en Latinoamérica yo creo que el problema debe ser primo hermano, ¿eh? Me da la impresión, lo que pasa es que desconozco bastante aquel tema. Pero bueno, veréis, hace unos meses Broadcom compró VMware, esto ya lo sabe todo el mundo. Han subido los precios de la licencia una barbaridad. Es impagable para la inmensa mayoría de la gente. Y necesitan opciones, ¿vale? Opciones que tenemos. Pues tenemos Hyper-V. Tenemos también Xen, que no tiene mucho éxito Xen, la verdad. Luego tenemos otra opción que es Nutanix. Que Nutanix no es exactamente lo mismo, es un orquestador que iría por encima. De hecho, por debajo puede funcionar con KVM, con QEMU, vamos, o con VMware también. Pero bueno, vamos a dejarlo como opción, aunque tiene unos costes de licencia también bastante elevados. Y luego tendríamos la opción de Proxmox, que los costes de licenciamiento pues son básicamente opcionales, ¿vale? Podéis licenciar la plataforma o no. Luego hablaremos un poquito de esto. Bueno, pues también os voy a contar lo que se puede hacer con VMware. Digo, con VMware no, con Proxmox. Compararlo con VMware la verdad es que es un poco absurdo porque estoy seguro que VMware... Bueno, estoy seguro no, VMware hace muchas más cosas, ¿no? Pero de todas esas cosas que hacen, ¿qué necesitáis? ¿Vale? Eso es una cosa que hay que plantearse. Hace poco vi un dibujito de un gato y entonces pues había un montón de columpios de gatos detrás, ¿no? Y ponía las especificaciones del producto. Entonces el gato con un montón de trampolines, un montón de cosas detrás, ¿no? Y luego había otra imagen al lado que ponía lo que el cliente realmente necesita. Y era el gato metido dentro de una caja de cartón. Bueno, pues Proxmox no es la caja de cartón porque hace muchísimas cosas. Realmente yo creo que casi todo o más de lo que necesitáis. De hecho, las necesidades que yo tengo, Proxmox las cubre todas. Y yo no soy un usuario de simplemente levantar máquinas virtuales, ¿vale? Las cubre absolutamente todas. Y luego, bueno, pues os quiero contar un poco cómo funcionaría todo esto. Backups, tal, todo esto. Así que, si os queréis quedar conmigo un ratillo, no sé lo que va a durar, porque la verdad es que este capítulo voy sin notas y voy a pelo. Digo, venga, vamos a hacerlo, como esos que hace Dementor en el coche, que se sienta y dice, venga, me voy a poner a hablar, lo único que no estoy conduciendo y por lo menos puedo ir pensando en lo que digo. Bueno,
si os interesa, vamos a poner a mi gran amigo y compañero Paco Estrada, que nos haga la intro y empezamos con hoy. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, lo primero de todo es que es Proxmox. Proxmox es un software que realmente es, Proxmox es una empresa, ¿vale? Es una empresa que se creó en el año 2005, creo recordar. La fundó, un tal Martin Maurer y Dietmar Maurer, ¿vale? Martin Maurer es la cabeza visible. Entonces se creó en esa época y solamente al principio tenían un producto que era el Proxmox VE, que es el Virtual Environment, que básicamente, esto que voy a decir quizás es un poco cruel, pero es lo que sentimos los que lo usamos por aquella época, muy al principio. Proxmox funcionaba exactamente igual que el antiguo Virtuoso. No sé si recordáis el Virtuoso, era un software que se utilizaba para montar máquinas con OpenVZ. OpenVZ era una para virtualización que de Red Hat de aquella época, que funcionaba muy bien. Era muy buena, pero por cosas de la vida, pues aquel proyecto se discontinuó y cambió a otras cosas. Bueno, a otras cosas no, a LXT. Entonces, las empresas que utilizaban OpenVZ se utilizaban sobre todo para la parte de hosting. Toda la parte de OpenVZ, pues al final, con el tiempo, pues acabó siendo migrado a LXT. Pero bueno, y LXT, pues también tenía sus pegas con las cuotas y tal. Pero básicamente, cuando empezó Proxmox, empezó sirviendo OpenVZ, con los kernels de Red Hat. Vale, luego también Proxmox sacó más cosas, sacó un software para un gateway de correo electrónico, también ha sacado otra cosita, que es un software de backup, el PBS, el Proxmox Backup Server, que es una solución maravillosa, ¿vale? Y bueno, alguna cosita más. Al principio iban un poco así, y ahora básicamente están centrados en lo que es la plataforma de virtualización y la parte de backup, que son una auténtica maravilla. Al principio Proxmox simplemente lo que hacía era levantar máquinas virtuales y ya está, como las que puedes levantar en un PC. Yo en mi portátil, por ejemplo, tengo una cosa que es el Vir Manager, el Virtual Machine Manager, que es de Red Hat, y ahí lo que haces es levantar KVMs. Bueno, pues básicamente era eso. Levantabas máquinas virtuales, sin más pretensiones. Pero claro, la cosa ha evolucionado. Y entonces comparar un software que solo podía levantar máquinas virtuales con lo que hacía en aquella época VMware, pues era una auténtica perversión, ¿vale? No era comparable por ningún lado. Pero bueno, han ido cambiando las cosas. Vamos a saltar un poquito ya hasta hoy, ya os he dicho de dónde viene, y voy a contaros un poquito así las características que yo creo que pueden ser más interesantes. Proxmox nos permite trabajar con KVM y con LXC. Esto ya os lo he dicho, KVM es la virtualización completa y LXC sería pues para virtualización, ¿vale? Que nos entendamos. Nos interesa la parte de KVM, básicamente, porque es la virtualización que al final se está terminando de imponer y que está impuesta pues, por todas partes. Es lo que la gente utiliza. Veréis, vamos a empezar primero con lo que sería la administración de esto. Para la administración de Proxmox no os hace falta un software que instalar en un PC y que se conecta al hipervisor y eso no os hace falta, ¿vale? Directamente es una página web, ya como las últimas versiones de VMware, en la que tú entras y todo lo tienes ahí. Entonces, desde esa página web, pues puedes gestionar
pues desde, yo qué sé, desde las máquinas virtuales, los backups, puedes juntar varias máquinas. Las máquinas virtuales corren en hipervisores, que es donde tú entras en el Proxmox. Puedes juntar varios hipervisores y montar un clúster. Puedes compartir almacenamientos, puedes enganchar almacenamientos, puedes montar almacenamientos distribuidos, puedes modificar un firewall, puedes tocar las políticas de alta disponibilidad, puedes crear redes, puedes, pues crear todo el entorno de redes que necesitas para una plataforma ya compleja. Puedes hacer muchísimas cosas. Vamos a empezar por un hipervisor. Para instalar un hipervisor, la instalación de Proxmox pues sigue todavía siendo como era la del Virtuoso, como era el Proxmox antaño, que es básicamente metes el CD o la ISO o lo que corresponda y bueno, y te pregunta pues la password, la hora, el hostname, siguiente y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Realmente la instalación, para hacer una instalación estándar, es bastante trivial. Trivial, pero muy trivial, muy fácil. Es una instalación muy simplificada de lo que sería una instalación de Debian, pero simplificada. O sea, encima, no llega a ser tan complicada ni de lejos de lo que es una instalación de Debian, que tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Siguiente, así todo el rato hasta que os canséis. Vale, pues tú levantas el hipervisor y instalas el sistema operativo en un disco o en un par de discos, ¿vale? En unos discos, que es lo que nos interesa. Y ahora vamos a tener más discos. Evidentemente un hipervisor no tiene solo un disco duro, ¿vale? Tienes el disco del sistema y luego tienes los discos donde vas a meter las máquinas. O a lo mejor las máquinas las quieres meter en una cabina. O a lo mejor las máquinas quieres que estén replicadas entre varios nodos, ¿vale? Entonces, tenemos primero de todo los discos del sistema operativo. Genial, eso está en todos los hipervisores y cada uno tiene los suyos. Y luego tenemos el almacenamiento. Para el almacenamiento tenemos tres opciones. Una sería disco local, otro sería pues en una cabina, por el método que queráis, ¿vale? Y otra sería almacenamiento distribuido con una cosa que se llama CEF. Almacenamiento local es simplemente guardarlo en los discos duros del propio servidor. Tengo un servidor, tengo unos discos duros para almacenar máquinas, porque yo le digo cada disco qué función va a tener, ¿vale? Y luego vamos a definir si ahí vamos a meter imágenes, o vamos a meter las máquinas virtuales, o vamos a meter contenedores, o qué vamos a meter ahí, qué está permitido meter ahí. Pero los discos, lo que vamos a hacer es definir en Proxmox cuál es su funcionalidad. Los discos locales, ¿vale? Luego, también podemos añadir un almacenamiento, un storage. Podemos añadir un almacenamiento remoto. Pues podríamos añadir, por ejemplo, un almacenamiento ¿de qué tipo? Pues un almacenamiento que esté en una cabina. Podríamos darle a añadir y le diríamos, pues yo qué sé, la opción que queráis, ¿vale? La opción que queráis. O podemos levantar también un ZFS, o yo que sé, un Gluster, o meterlo en NFS, o lo que queráis. Cuando vosotros le digáis, por ejemplo, NFS, decís, vamos a añadir un NFS, pues le tendrás que decir en qué servidor está, ¿vale? Eso lo tienes que añadir. Es decir, tenemos tres opciones: discos locales, discos remotos o almacenamiento distribuido, con todas las subopciones que hay dentro. Pero básicamente es lo que nos interesa. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros, por defecto, vamos a utilizar almacenamiento compartido. Pero claro, almacenamiento compartido implica que necesitas tener más de un hipervisor.
y tú por defecto vas a instalar el Proxmox en un servidor. Bueno, pues vas a tener que instalarlo en varios hipervisores si quieres hacer eso. Entonces, pues lo suyo es hacer 3 o 5 o 7, yo a más ya no me iría, pero bueno, podrías hacerlo ahí y luego crear un almacenamiento conjunto, ¿vale? Simplemente irías a Storage y crearías un almacenamiento de tipo RBD, ¿vale? Crearías el RBD y para tener un clúster, que es lo que queremos, ¿vale? Y tendríamos los almacenamientos creados, perfecto, en todos los nodos. Y ahora en el menú de clúster cogeríamos uno de los nodos y crearíamos un clúster, ¿vale? Al crear un clúster nos va a generar una llave enorme que solo nos va a enseñar una vez. Así que guardarla, guardarla porque es la que necesitáis para añadir más nodos a posteriori. Genial. Creas el clúster y ya tienes tu primera máquina en clúster. Te vas a otra máquina y le dices Join Cluster, también en el menú Cluster. Y le copias la información que te han dado, le pones la IP y le pones la password y ya está. Y ya puedes añadirte al clúster. Y se añade. Y luego lo haces con otra. Vamos a poner un clúster de 3. Vale, genial. Ya tenemos un clúster de 3. Ahora te vas a uno de ellos, de los hipervisores, entras por la página web y vas a tener el nombre del clúster, que lo puedes llamar como te dé la gana, ¿vale? Y en la parte de Data Center, y luego debajo tendrías todos los hipervisores. Vale, genial. Ahora que tienes un clúster, las máquinas se van a gestionar todas desde el mismo sitio. Los 3 nodos que componen ese clúster. Esto ya es una ventaja significativa, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos mover una máquina de un nodo a otro, pues simplemente iríamos a la máquina, botón derecho, migrate, y le diríamos a qué nodo lo queremos migrar. Si son discos locales donde está corriendo la máquina, pues tiene que copiar toda la máquina de un hipervisor al otro, aunque estén en el mismo clúster, porque estamos utilizando discos locales, ¿vale? Lo cual significa que va a tardar un ratito, ¿vale? Esto en VMware es igual, exactamente igual. Va a tardar un ratito. ¿Que tenemos un CEF, un almacenamiento distribuido? Pues el ratito son unos poquitos segundos. ¿Que lo tenemos en una cabina? Pues también son segundos porque ya tenemos acceso desde el otro hipervisor a ese disco, ¿verdad? Vale. Ya estamos viendo que la forma en la que usemos el almacenamiento nos puede afectar en algo. Por ejemplo, en los clústeres, tener almacenamiento local, pues no es lo más óptimo. Pero claro, los discos locales siempre van a ir más rápido que los discos que estén por red. Con lo cual ahí, si necesitáis un acceso a disco súper rápido y súper dedicado, a lo mejor os interesa tener la máquina corriendo en discos locales. A lo mejor, bueno, no lo sé. Esto cada uno lo tiene que ver. La cabina, si queréis utilizar una cabina, pues podéis utilizarla. A mí no me gusta mucho la opción de la cabina, pero simplemente por un tema de mala experiencia. En Tecnocrática, el 1 de enero del año, pues no me acuerdo si fue el 17, el 16, no me acuerdo qué día fue, teníamos una cabina bastante grande que se murió. Se murió de verdad, o sea, se murió después de las campanadas. Y bueno, y el soporte de Dell en aquella época, pues que estaba apagado el soporte, o sea, no os creáis que esto no estaba apagado ni nada, no nos dio un servicio adecuado, ¿vale? El día 1 básicamente no nos hicieron ni caso, porque aunque tú pagues soporte 24/7, no debía de haber nadie trabajando. Y luego el día 2, la verdad es que no me gustó nada, fue una experiencia nada buena. Así que, y teníamos muchas máquinas, pues claro, era una cabina, pues en las cabinas almacenas muchas cosas. Y desde entonces, pues migramos a almacenamientos distribuidos. El almacenamiento distribuido tiene la gracia que si tienes 3 máquinas, por ejemplo, y lo tienes copiado en 2 sitios cada máquina, y está corriendo el clúster,
La gracia es que si se cae uno de los nodos, no tienes que recuperar la información porque ya está recuperada, ¿vale? O sea, hay 2 copias siempre, mínimo, hay las copias que tú le digas, ¿vale? Pero vas a tener 2 copias corriendo distribuidas por el clúster. Con lo cual no tienes ese problema que tendrías en discos locales, que si está en disco local y se muere ese hipervisor, pues tienes que restaurar de backup, o si estuviera en una cabina, pues igual, ¿vale? Entonces, al estar en almacenamiento distribuido, pues ese dolor de cabeza ya no lo tienes. Vale, genial. Más cosas. Bueno, esto de Ceph, que lo digo aquí, esto es una cosa que en VMware también existe. En VMware esto se llama vSAN y es una característica que cuesta un pastón, pero un pastón, ¿vale? Tener vSAN pues es una funcionalidad cara, ¿vale? La licencia para eso pues es cara, no es barata. Y en tus costes, pues se ven muy afectados por ese tipo de tecnologías propietarias. Ceph, software libre. O sea, todo lo que tiene Proxmox es software libre, ¿vale? Todo. Con lo cual, pues bueno, si no lo hace uno, lo hace otro. Y ahí lo tienes. Si se puede controlar. Y bueno, esto ya es un tema de si os gusta más o menos el software libre. Bueno, pues eso yo ahí ya no me meto. Vale, pues la parte de almacenamiento sería esa. Luego, a ver, la red la voy a dejar para el final. En Proxmox también tienes un firewall incorporado. Si por alguna razón quieres usar el firewall que tiene Proxmox, en vez de utilizar un firewall de verdad, pues lo puedes usar, ¿vale? Yo creo que no es el sitio para usar el firewall. Es más, bueno, esto como cada uno quiera, ¿vale? O sea, la opción está. A mí no me gusta, pero la opción está. Luego tenemos la opción de la alta disponibilidad, en el que, bueno, pues tú tienes que crearte aquí las políticas de alta disponibilidad que quieras dentro de tus máquinas, para que si una máquina está en un nodo y cae, pues que levante automáticamente en otro. Por defecto, pues por defecto los tiempos son bastante altos. O sea, no salta instantáneamente. Con lo cual hay que tunearlo un poquito, ¿vale? Esto es una cosa que VMware tiene mejor definido, ¿vale? Todo el tema del HA. A ver, salta, ¿vale? Al cabo de un ratito salta. No salta exactamente igual que en un VMware. Luego hay una cosa que también tenéis que tener en cuenta, que es interesante que tengáis conectividad a 2 switches siempre, ¿vale? Porque claro, la alta disponibilidad salta cuando el otro nodo se ha caído. Y tú puedes detectar que el otro se ha caído porque se ha caído o porque se han caído los cables. Si tienes 2 switches con 2 cables distintos, la posibilidad de que eso falle es muy baja. Si solo tienes un cable, en el momento que se reinicie el switch, puedes llegar a tener el problema de que se levante la misma máquina en 2 nodos a la vez, ¿vale? Esto pasa con cualquier otra plataforma, ¿vale? No estoy diciendo nada exclusivo de Proxmox, pero es interesante que tengáis 2 cablecitos siempre, ¿vale? Es muy, muy, muy interesante. Sobre firewall y sobre HA, tampoco quiero aquí meter demasiadas cosas, porque vamos a hacer un programa en vídeo en el canal de Tecnocrática, pues hablando un poquito de esto, ¿vale? Hoy, por cierto, toca Ceph, pero bueno, Ceph, pero no el Ceph de Proxmox, sino Ceph conceptualmente, Ceph, por eso tampoco me meto en mucho. Y luego, en Proxmox tenemos una cosa que es maravillosa, porque hasta la versión 8.1.2, ¿vale?, teníamos que levantar toda la parte de redes internas a pelo, ¿vale? Eso implicaba la necesidad, por ejemplo, si yo quería unir una red trasera entre 3 hipervisores, tenía 2 opciones. Una era pasarlo por un bridge y subirlo a los switches, con lo cual tenía que extender la VLAN por los switches donde estuvieran los Proxmox. O la otra forma era tirar túneles, en mi caso utilizábamos túneles GNEP, ¿vale? Podéis utilizar lo que tú quieras,
entre los hipervisores, ¿vale? Esto era entre los OpenVSwitch. Podías hacerlo así. Era cuestión de probar una cosa o de probar la otra. Tener las VLANs pasadas por la red, pues tiene el problema de la gestión de esas VLANs. Pero es el método tradicional. Si queréis ir al tradicional, pues tirad VLANs. ¿Que no queréis ir al tradicional y queréis algo más limpio y sencillo? Pues ir al tema de que Proxmox levante los túneles, es decir, que sea capaz de extender los niveles 2 o niveles 3, ¿vale? Es indistinto entre nodos. Vale. ¿Qué podemos hacer con Proxmox a partir de la versión, no sé si la 8.1.2 o la 8.2? En la 8.1.2 venían, pero creo que había algún fallo con alguna cosa. Y en la 8.2, que es la que podéis descargar ya, esto ya viene por defecto. Bueno, por defecto no, todavía hay que instalar un par de cositas que me acabo de acordar, pero funciona bastante bien. Veréis, a partir de la 8.2 ya no tenéis que instalarlo todo, ¿vale? Ya no tenéis que instalar el core del SDN, que se llama en Proxmox, ¿vale? Simplemente tenéis que instalar, si queréis, el DNSMask, si lo queréis utilizar, ¿vale? Y el FR Routing, que esto sí lo vais a necesitar si vais a utilizar, ¿cómo se dice? SDN, ¿vale? Las redes, ¿vale? Es interesante que instaléis el DNSMask, está bien que lo tengáis instalado, y el FRR, el FR Routing, que es el router de Linux, que se basa en BIOS, el router, aquel que se llama Zebra, que luego se llamó Quagga, el router, pues eso es lo que lleva por debajo Proxmox. Y ahí cuando levantéis según qué cosas, pues ahí vais a ver pues toda la parte de las VRFs que esto levanta para tirar los enlaces de un nodo a otro. Vale, ¿qué podemos tirar aquí? Bueno, pues veréis, Proxmox tiene una nomenclatura un poco caprichosa. Veréis, han tenido que meter bajo la misma nomenclatura VLANs, túneles Q&Q, VXLAN y VPN. Entonces, claro, pues unir todo esto, pues tenemos que llamar a las cosas, pues eso, patata, ¿no? Pues es lo que han hecho. Lo primero que necesitamos es, vamos a necesitar algún controlador si tenemos que levantar cosas automáticas. El controlador es, el protocolo de routing que va a ir por debajo. Pero claro, esto solo lo necesitaremos cuando estemos hablando de VPN. A ver, ¿qué opciones tenemos además de VPN? Que lo vamos a ver al final. Lo primero serían las zonas simples, que se llaman, ¿vale? Son zonas, lo llama zonas Proxmox a todo esto, ¿vale? Las zonas simples no es más que una red dentro de ese Proxmox aislada. No tiene nada. Tenéis la opción de darle el botón de NAT para que salga a internet de esa zona a través de vuestro Proxmox. Bueno, la opción existe, pero el Proxmox no es el que tiene que dar salida por internet a nadie, ¿vale? Lo suyo es que ahí pongáis un router virtualizado, yo qué sé, un MikroTik, un CHR virtualizado ahí y que salgáis por ahí, si es lo que queréis, una red interna dentro de ese hipervisor. Luego tendréis también las zonas de VLANs, que son VLANs internas, y luego lo que nos interesa. Para unir de forma transparente entre distintos hipervisores, niveles 2 o niveles 3, vamos a tener dos opciones, ¿vale? Una es la de levantar túneles Q&Q, que el Q&Q, recordad, que no es más que tener una VLAN y dentro de esa VLAN otra VLAN, ¿vale? Básicamente es eso. Pero claro, esto va a ampliar el tamaño de la cabecera de Ethernet. Y al cambiar
al aumentar el tamaño de la cabecera de Ethernet ya no nos vale la MTU que viene por defecto, de 1500. Así que una buena costumbre que yo os recomiendo es que trabajéis siempre con jumbos. Meted jumbos por todas partes y acabáis antes, ¿vale? Siempre, poned jumbos. Sobre todo en los puertos que unirían los hipervisores, porque si no vais a tener problemas de retransmisiones y el rendimiento no va a ser el que tiene que ser. O incluso puede ser que no os funcione alguna cosa. Veréis, en Q&Q simplemente en la zona voy a definir cuál es el nodo remoto. Digo, de aquí quiero sacarlo por allí. Ya está, no tiene más. Es así de fácil. Luego voy a tener que configurar también lo que son las redes virtuales. Porque vamos a ver la zona, que es una VRF al final, ¿vale? La zona. Y luego las redes virtuales. Entonces yo voy a crear una red VMnet 1, VMnet 14 o red de Paco. Le podéis poner el nombre que os dé la gana. Que os dé la gana siempre y cuando no pongáis espacios y no tenga más de no sé cuántos caracteres. Creo recordar, os lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Entonces, yo creo una red, la que sea. Perfecto. Y la relaciono a una zona. Es decir, esta red está dentro de esta zona. Aquí realmente lo que estoy diciendo es que esta red pertenece a una VRF. Es lo que estoy haciendo, ¿vale? Es como decir que esta interfaz está en una VRF, ¿vale? Es lo que estamos haciendo. Vamos a definir esa interfaz dentro de la VRF que hemos definido en la zona. Porque zona y VRF es que es sinónimo, es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, vosotros pensad que esto está hecho para administradores de sistemas. Entonces, a un administrador de sistemas ya le puedes contar lo que es una VRF que se va a quedar igual. Entonces, por eso no se utiliza la terminología VRF, sino que se utiliza la terminología zona. Vale, entonces definimos una red, una zona, genial, y definimos en el otro nodo, donde vaya al otro lado, también una zona Q&Q que hemos unido con la que estamos y el interfaz. Entonces se van a ver entre sí a nivel 2. Va a pasar todo por el nivel 3, todo por arriba va a pasar encapsulado, ¿vale? Esa es la gracia de todo. Pasa encapsulado por arriba y no tenemos que pasar VLANs. Es súper cómodo. Vale. Podemos definir también el direccionamiento de la red. Pero bueno, en Q&Q realmente no hace falta porque aquí va a ser un nivel 2. Entonces no tendría ningún sentido. Vale, luego tendríamos las zonas VXLAN. Vale. Es para conectarte con VXLAN. Esto es más interesante, ¿vale? Pero es que claro, tenemos Q&Q, VXLAN y EVPN. Entonces, si levantas VXLAN, puedes pasar evidentemente nivel 2 de un lado al otro, pero es que por el mismo esfuerzo te configuras un VPN y puedes pasar nivel 2 o incluso nivel 3 y conectarlos entre sí dentro de la misma VRF, lo cual es una maravilla. Podrías, por ejemplo, decir, tengo una zona que es cliente 1 pública y otra zona que es cliente 2 privada. Entonces, todas las redes privadas del cliente estarían en cliente 1 privada y todas se verían entre sí. ¿Por qué? Porque estarías haciendo routing dentro. Y esto es muy chulo porque realmente les estás dando una red para ellos, todas sus redes conectadas y podrían tener una pata de un firewall para luego salir a internet por la otra red que tendrías definida en la otra zona de EVPN de este mismo cliente. Y esto es una maravilla, ¿vale? ¿Cómo se configuraría? Pues le tendrías que poner un controlador, el controlador de EVPN, y luego la zona, la creas, ¿vale? Con sus VTPs que corresponda y todo este tipo de cosas, ¿vale? Que ahora no recuerdo cómo lo llama, pero no lo llama VTP,
lo llama de otra manera, no me acuerdo cómo es, pero vamos, en la etiqueta creo que pone tag, pues ahí lo ponéis. Y luego, lo que sí que es interesante aquí es que en la parte de redes virtuales, en la parte del VNet, tú le pones el VNet, que la llamas como te dé la gana, lo asignas a la zona de VPN que corresponda, pero hay una diferencia con QoQ, por ejemplo, que es que tienes que ponerle el direccionamiento. ¿Por qué? Porque el direccionamiento va a ser el que va a utilizar el router que está por debajo para unirse entre sí. ¿Vale? Entonces tú vas a tener un gateway y eso lo pones ahí en el direccionamiento, en la parte de VNet donde está la parte de direccionamiento. ¿Vale? Luego eso te lo va a meter en un IPAM y tal y está muy bien, ¿vale? Pero en la parte de direccionamiento es muy importante, ¿vale? Y luego recordad que yo puedo definir todas las redes que a mí me dé la gana en VPN, por ejemplo, las VNets, pero si están en la misma VRF se van a ver entre sí, en la misma zona se van a ver entre sí, ¿vale? Se van a ver entre sí. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Con lo cual, si tú pones todas las VRFs en el mismo, todas las redes en la misma VRF, en la misma zona, pues pasa lo que pasa, que se van a ver. No vas a tener una segmentación efectiva, ¿vale? O sea, vas a tenerlo segmentado por redes, pero se van a poder ver comunicar entre sí. Vale, eso es la parte de red. Y luego, evidentemente, tenéis más controladores. Tenéis un controlador de BGP o tenéis un controlador de ISIS. ¿Para qué quieres correr BGP? Porque claro, el controlador de VPN ya levanta BGP, ¿no? Sí, levanta BGP, pero entre los nodos. Si tú quisieras conectar esto a tu red EVPN, que tuvieras una red EVPN corriendo, teniendo un overlay de lo que sea, ¿vale? Podrías interconectarlo con tu Proxmox utilizando el controlador de BGP o un controlador de ISIS. También podrías utilizar a ISIS, ¿vale? Para hacerlo. Esto sería para interconectarlo con parte externa, ¿vale? Eso ya para VMware se empieza a quedar ya complejo. Eso ya no lo hace el VMware por defecto, ¿vale? Y con todo esto podrías tener redes traseras, redes frontales, redes Blackhaul, podrías tener lo que quisieras, podrías tener máquinas por un lado, máquinas por otro. Luego no os lo he dicho, pero los almacenamientos, tú puedes tener las ISOs o los contenedores o lo que tú necesites ahí subido, exactamente igual que el otro, ¿vale? Con lo cual, realmente puedes levantar exactamente el mismo servicio o incluso más del que podrías levantar con un VMware. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Aunque yo sé que los que escuchéis ese podcast, la parte de Proxmox seguramente la tengáis por lo menos conocida, no sea algo poco conocido. Y bueno, y muchísimas más cosas, ¿vale? Que tampoco es cuestión aquí de pegar un sermón sobre Proxmox, pero se puede hacer mucho y luego lo que es la migración de VMware a Proxmox es muy, muy, muy sencilla. A ver, es como todo en la vida, ¿vale? Sabiéndolo hacer es muy sencillo, ¿vale? Quizás el primero se te pueda atragantar un poco, pero siempre puedes pedir ayuda. Entonces, bueno, pues aquí voy a meter mi parte de Publi, ¿vale? Porque donde yo trabajo, en Tecnocrática, hacemos estas cosas. Así que nos pegáis un toque y os podemos echar una mano. Pero vamos, que tampoco es nada así súper complicado. Y de hecho, en los vídeos que tenemos en el canal de Tecnocrática, pues es que lo contamos todo, ¿vale? Pero si aún así necesitáis algo con eso, pues nos pegáis un toque y nosotros encantados. Bueno, pues yo con esto que ya os he contado, así muy por encima, espero que veáis un poquito qué es lo que hace Proxmox. Si os falta algo, pues yo qué sé, tendréis algo muy extraño en vuestra red, ¿vale? Porque normalmente no falta nada. De hecho, no conozco a nadie que realmente le falte algo después de contarle todo lo que hace, porque la gente tiene todavía en la memoria que esto lo único que hace es levantar máquinas virtuales y confunde esto con un VirtualBox. O sea, es, en fin, nada que ver.
absolutamente nada. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Tampoco quería hacer un audio así larguísimo. Y nada, deciros que nos volvemos a escuchar, pues, no sé, la semana que viene, cuando pueda grabar. Y nada, que estamos por ahí. Y os voy a poner la intro de salida y luego nos vamos. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a ir terminando el audio de hoy. Ya os he dicho, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Y cualquier tema que tengáis sobre este particular, sobre Proxmox o lo que sea, pues ya sabéis dónde localizarme. Yo estaré encantado y nos tomamos un cafelito al menos. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. Chao.